Bienvenidos sean todos. Somos Mónica Rivas y Yesenia Bejarano, de la firma consultora Rivas Bejarano Consulting. ¿Y de dónde nació Rivas Bejarano Consulting? Bueno, un día Mónica y yo nos sentamos a conversar y vimos algo bien relevante, y era que esta experiencia, más de 25 años de experiencia en el mundo corporativo, nos podía unirse ese conocimiento y esa experiencia para ofrecer un impacto real a las empresas y apoyarlas. ¿Apoyarlas cómo? Bueno, maximizando ese rendimiento de sus equipos, potencializando la experiencia del cliente, que es casualmente el tema que nos trae hoy por aquí, y pues claramente apoyando a que suban las ventas. Así que bueno, hoy estamos por aquí, Mónica. Bueno, hoy es un día súper especial porque es el inicio de nuestro nuevo podcast que se llama Negocios con Voz de Mujer. Y este es nuestro primer episodio, que se llama Experiencia del Cliente o Customer Experience o CX, que van a estarlo escuchando a lo largo del programa. CX y economía, adaptarse para ganar. Aquí vamos a explorar cómo el entorno económico impacta la experiencia del cliente y la relevancia del liderazgo de las empresas. La incertidumbre económica no solo afecta las decisiones de compra, sino también la percepción que los consumidores tienen de las marcas y la confianza que depositan en ellas. Bueno, pero para entender mejor este panorama, hoy nos acompaña don Vidal Villalobos. Vidal es un economista con una maestría en negocios internacionales de la UCR, agente corredor de bolsa y gestor de fondos de inversión. Ha sido además asesor económico y financiero para entidades públicas y privadas, además de profesor en la maestría de economía en la UCR y Cambolsa. Es conferencista internacional en temas económicos, por eso lo tenemos por aquí, y miembro de juntas directivas en sectores solidaristas y financieros, siendo frecuentemente consultado por medios y organismos de toma de decisión. Bienvenido, Vidal. Gracias, Yesenia. Gracias, Mónica, por la invitación. Para mí realmente es un honor abrir esta colección, esta producción enorme de material que estoy seguro ustedes van a tener y que va a ser de muchísimo provecho para las personas que les escuchen. Así que felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Claro, bueno, es un honor para nosotros realmente tenerte por aquí. Y bueno, casualmente Vidal es quien nos va a ayudar a conectar estos principales factores económicos, tanto locales como internacionales, pero los vamos a conectar con el comportamiento del consumidor. Y cómo también las empresas, que sé que muchas nos están escuchando en estos momentos, deben de prepararse para enfrentar los desafíos de estos cambios que se vuelven bastante volátiles. Así que, Vidal, ¿qué te parece si arrancamos con la primera pregunta? Adelante, bombardee. Bueno, dispare. Sí. Y vamos a ver, sabemos, Vidal, que en estos momentos estamos viviendo cambios a nivel económicos. Con toda tu experiencia, ¿cómo describirías el panorama actual y qué elementos debemos de tener en cuenta para entender cómo esto afecta al consumidor final? En 2 palabras, podría hacer un resumen de lo que estamos enfrentando en este momento en el ambiente macroeconómico global y local. Incertidumbre y volatilidad. Y ante esta situación, los empresarios y los consumidores no tienen un adecuado ambiente para tomar decisiones de mediano y de largo plazo. Entonces esas decisiones quedan en la gaveta, se procrastinan y eso afecta el dinamismo mismo de la economía. ¿De dónde viene esa incertidumbre? Bueno, pues tenemos un cóctel de elementos que la alimentan, pero yo también, para dar los más importantes, me quedo con los siguientes. Primero, la pandemia inyectó inflación a la economía pandemia. y todavía seguimos Sí. sufriéndola. Y no tiene que ser un sufrimiento físico. Ahorita es financiero el que seguimos teniéndolo, ¿verdad? Luego se le agregó a esto la guerra Rusia y Ucrania, que terminó de inyectarle aumento en los precios, lo que llamamos inflación. Y la inflación, ahí está uno de los primeros elementos de la macroeconomía
que un empresario, una persona, un consumidor, tiene que tomar en consideración. El empresario por el efecto que va a tener en sus precios, en sus materias Claro. primas, en sus estructuras de costos, y el consumidor en su bolsillo y en los cambios que pueda generar en el comportamiento del consumidor. Entendiendo consumidor, no la persona final que está al frente de una góndola en un supermercado, Ujú. sino en toda la cadena Exacto. hay etapas de consumo y todas pueden ser afectadas por la inflación. Como vinimos también a dar algunas lecciones de economía, la pregunta es, Adelante. ¿y cómo luchamos contra la inflación? Los bancos centrales regularmente tienen un medicamento y es aumentar las tasas de interés, porque si aumentamos la tasa de interés, ponemos más difícil el crédito. Y ojo aquí hay Ujú. otra consideración para el consumidor y para el empresario. Me suben el costo del crédito, tengo que Ujú. tomar decisiones. Eso cambia Ujú. el comportamiento del consumidor en cualquier etapa de la cadena de producción. Entonces hay que tomar decisiones, hay Ujú, cambios en ujú. el comportamiento. Al frenar la demanda, los bancos centrales lo que esperan es una reducción de la presión inflacionaria y empezar luego a corregir la Ujú. economía, tratar de equilibrarla. Pero tenemos que acordarnos que todo medicamento Tiene efectos secundarios. tiene efectos Así secundarios. es. Entonces vean, uno de los que nosotros como trabajadores y los amigos que nos están escuchando, sin lugar a dudas, van a identificar. Las operadoras de pensiones durante este periodo de inflación y de alza de tasas nos enviaban los estados de cuenta con pérdidas que no queríamos, Mónica y Jessica, Y mes tras mes. y ni Ajá, siquiera ajá, queríamos ajá. abrir Ujú. El estado. el estado de cuenta, Clarísimo. ¿verdad? ¿Qué nos decían? Tranquilidad, esto es un ciclo. En el Sí. momento en el que baje la inflación, Ujú. vamos a bajar las tasas de interés y esto se va a volver a acomodar como finalmente ocurrió. Sucedió. Pero durante aquella época hubo gente que tomó decisiones, se cambió de operadora, Ujú, hizo las ujú. pérdidas Ujú, ujú. y ahí estamos hablando también de consumo, porque es el consumo de un servicio. Mi jubilación Ujú, futura ujú. fue afectada por una situación de esta naturaleza. Ahí hay un efecto secundario. Claro, y se genera la incertidumbre es aún mayor. Por supuesto. Y de nueva cuenta otra vez, que yo creo que va a ser el hilo conductor de toda esta conversación, cómo estos elementos le cambian la experiencia al consumidor en su toma de decisiones. Ujú, ujú. ¿Verdad? Sí. Ibas No, a decirme adelante. algo. No, adelante. Y entonces aquí tenemos que volver otra vez a el recetario. Efecto secundario, tenemos que los países tienen que subir las tasas de interés. Le ocurrió a Costa Rica. Costa Rica tuvo que subir su tasa de interés de 0,75, tasa de política monetaria, históricamente la más baja. ¿Por qué la bajamos? Para luchar contra la pandemia, Ujú. para motivar más bien el consumo. Pero cuando se nos vino encima la inflación, tuvimos que levantar la tasa hasta un 9%. Sí. Vamos otra vez ahora, efecto secundario del consumidor. Yo tengo un crédito, me suben la tasa, tengo que cambiar mi experiencia, tengo que cambiar mi Ujú. estructura de gastos porque Ujú. voy a enfrentar un crédito de carro, un crédito de tarjeta, un crédito mucho más caro. Ujú. Y si soy un empresario, exactamente Lo igual. mismo, Ujú, ujú. claro. Pero vean otro efecto secundario que hay ahí. Si subo la tasa en colones, hago menos sexys los dólares. O sea, la demanda Claro. de dólares se cae. ¿Y qué le pasa al tipo de cambio? Ujú. Sí, se presiona. Se cae. Se cae Y también. por lo tanto ahí, Ujú. ahora vamos a los empresarios y a las personas que pueden estar trabajando en el sector exportador y en el sector turismo que han sido tremendamente Muy afectados por la afectados. caída en el tipo de Ujú, cambio. ujú. Otro efecto secundario ahí importante. Pero uno de los más trascendentales a nivel global es que si sostienen la tasa de interés durante muchísimo tiempo alta, generas eventualmente una recesión. Ujú. Y el año pasado estábamos esperando una recesión en los Estados Unidos. Estábamos esperando un crecimiento de 1.4, no se dio, 2.8 fue el que finalmente tuvimos. Y como no tuvimos recesión en los Estados Unidos, en Costa Rica tampoco tuvimos grandes afectaciones. Ujú. De hecho, más bien terminamos con un buen crecimiento, un 4.3%. ¿Y eso de qué sirve en esta conversación? Bueno, que el crecimiento va a generar empleo. Ujú. El empleo va a redundar en el salario de una persona, pero esa persona es consumidor también. Entonces, una economía boyante, saludable,
genera oportunidades, genera empleo, genera riqueza y también tiene un impacto importante en el comportamiento del consumidor. Todo esto que acabo de mencionar es el primero de los elementos de esa incertidumbre y esa volatilidad. El segundo, y tal vez no vamos a hacerlo tan amplio, nada más lo voy a mencionar, fue el proceso electoral en los Estados Unidos Claro. que derivó en la elección de Donald Trump, su política económica, que por cierto, subir aranceles, sacar gente del mercado o bajarle impuestos al consumidor de los Estados Unidos, eso aumenta la demanda y reduce la oferta. Es inflacionario. Ujú. Estamos luchando contra la inflación y la política de Trump se antoja inflacionaria. O sea, no se extrañen de que volvamos otra vez a ver aumentadas Claro. las tasas de interés. Claro. Entonces, empresarios, consumidores, a ponerle atención a temas económicos que impactan la experiencia del consumidor. No tampoco hay que tenerle miedo a todo esto. Hemos hablado de crecimiento, hemos hablado de empleo y hemos hablado de inflación en este primer bloque. Sí, lo importante aquí es tomar acciones, ¿verdad? No quedarnos, como decís vos, con el miedo. Y es que cuando la confianza del consumidor cae, que es un pilar fundamental dentro de la experiencia del cliente, el consumidor se vuelve más temeroso, cauteloso y más exigente con su experiencia y con las marcas. Entonces, no solo busca precios más competitivos, busca experiencias que le generen seguridad. Por eso es que en Rivas y Bejarano no decimos, no bajes los precios, subí tu nivel. Entonces, vemos que la incertidumbre económica definitivamente lleva a una mayor cautela al gasto, precisamente por lo que vos decís acerca de los precios. Pero quería preguntarte, según tu experiencia, ¿qué sectores se ven más afectados y cómo influye esto en la relación entre clientes y empresas? Si las personas se ven apretadas en su presupuesto, tienen que actuar y tienen que tomar decisiones en ese presupuesto. Lo mismo es cierto para las empresas. Ujú. Pero entonces, ¿a qué le metemos la tijera? Primero, ¿a qué le metemos la tijera? Tradicionalmente hay 3 tipos de bienes o 3 tipos de sectores a los que le metemos tijera. Primero, bienes de lujo y entretenimiento. Es de Claro. lo primero que nosotros Sí. vamos a A tratar tratar de bajar de bajar, ¿verdad? ese costo. Ujú. Y entonces de ahí las salidas al cine y la tomadita de café una tarde de verano, nada de eso. Sí. Empezamos a sacrificarlo, ¿verdad? Para quienes les gusta, porque eso a mí me lo han contado, ¿verdad? Ir al bar a tomarse una cerveza, me dicen a mí, me cuentan, ¿verdad? Que eso es Ya. bueno, con una boca de chicharrón y frijoles blancos. Todo eso me lo han contado. Eso hay que sacrificarlo, por supuesto, ¿verdad? Turismo, hotelería, serían también sectores que se ven muy afectados. En este momento, por ejemplo, en Costa Rica, estamos teniendo una disminución importante en la visitación Ujú. y tiene que ver con que el tipo de cambio bajo hace que nuestro país sea más caro y el consumidor, ojo que no estamos hablando ya del consumidor tico, estamos hablando del consumidor internacional que Ujú. viene a llevarse los servicios turísticos del país. Turismo, hotelería, Ujú. hoteles, Ujú. y ya están siendo afectados. Ahora, ¿cómo estos elementos cambian la experiencia del consumidor? Bueno, estos consumidores están cambiando Costa Rica por Colombia, por República Dominicana, que se Que les está hace baratísimo. más Ujú. barato, por supuesto. Y al empresario local costarricense, nos decía el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, don Marty Jiménez, en un evento que tuvimos hace unos días atrás, que quizás la gente no se da cuenta de eso, pero en primera instancia el empresario tiene que reducir los márgenes para sobrevivir. Claro. Ujú. Luego trata de ver de dónde recorta. Y nos decía don Martín que muchos hoteles están reduciendo los gastos de mantenimiento, que ahorita tal vez no se ven, pero si se descuidan, Claro, a largo plazo es algo que se ve. ¿y cómo afecta eso la experiencia. experiencia del consumidor al Es un ver gran un riesgo. hotel? Ujú. Por Es un gran riesgo supuesto. afectar el tema de mantenimiento, Así porque al es. final la experiencia del cliente es la que se va a ver afectada. Así es. Y finalmente, ¿qué les queda? Tocar la planilla. Ujú. Y tocar la planilla Más significa doloroso. reducir el servicio también para el cliente. Ujú. Un cliente que está pagando más caro por el servicio, por el aumento en el costo a la caída del tipo de cambio. Claro. Y además de eso, le vamos a dar un servicio que se está deteriorando. Vean lo importante entonces de hacer las conexiones Claro. entre temas macro
Ajá. y el producto sea un bien o un servicio que le voy a ofrecer a el consumidor. Ujú. Y otra de las cosas que también salen un poco trasquiladas con relación a este tema son los bienes duraderos. La gente sí estaba pensando en cambiar el tele, ya no, mucho menos el carro y muebles, todo esto se ve afectado de manera importante, Mónica. Gracias, Vidal. Sí, y es que definitivamente, Vidal, el tema de la incertidumbre en la economía hace casualmente lo que decías, que nos echemos atrás y que como consumidores empecemos a cuidar más estos billetitos, estos colones que tenemos. Y es aquí donde las empresas eh, es importantísimo la anticipación y cómo se puedan anticipar a esta incertidumbre, a estos cambios y se preparen para que esta experiencia del cliente no se vea afectada y utilice estrategias comerciales y de experiencia al cliente más bien que vengan a apoyar. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, aquí puedo mencionar la parte de cómo logramos que la fidelización del cliente no se pierda, porque aquí en estos momentos el cliente va a tender a empezar a moverse, a irse para aquí, me voy para allá, y donde mejor precio me den o donde mejor empiezo a cambiar. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, claramente las empresas se ven perjudicadas, porque entonces ya sus ingresos empiezan a bajar. ¿Cómo logramos esto? Bueno, creo que aquí principalmente la parte de comunicación y transparencia. Las empresas, importantísimo que tengan muy bien alineados a sus equipos de trabajo. Primero, que a nivel interno todos estemos hablando de un mismo idioma, que tengamos claro cuál es esa estrategia de la cual queremos ir a proyectar hacia nuestro cliente. ¿Por qué? Porque el cliente va a llegar a nuestro lugar, a nuestro comercio, a nuestra tienda, a nuestro abastecedor, y él va a querer que nosotros seamos un apoyo, que la persona que lo atiende sea un apoyo. Entonces, la parte de cómo podemos educarlo también, dándole ejemplos de cómo puede venir a hacer más, optimizar el producto que está comprando. Y también explicándole, por ejemplo, cuando se ha dado, y ahora que hablabas del tema de la inflación, cuando se han dado alzas en productos, y un día de estos, tal vez ahora nos puedes ampliar un poquito del efecto tomate que tuvimos el año pasado en Costa Rica, pues muchos clientes no sabían qué estaba pasando. Y lo que decían, pero ¿qué es esto? El tomate tan caro, mejor me voy a otro lugar. Y no era un tema de cambiar de lugar, era un tema claramente de Ujú. una situación, una afectación General. Ujú. general país que se Ujú. había dado por un tema de lluvias y escasez del producto y por ende se fue para arriba. Entonces, cuando hay una comunicación transparente, cuando hay empatía por parte de las empresas, donde yo le ofrezco un valor real a nuestro cliente, empiezo a lograr esa lealtad, que es al final lo que estamos buscando. Pueden darse momentos muy buenos donde hay crecimiento y bueno, nos hablabas de un 4.3 de crecimiento en la economía. Pues qué bien, y ahí es donde las empresas tienen que prepararse con tecnología, con la parte de automatización para atender de mejor forma a nuestros clientes, pero hay momentos que son más complicados y lo vimos casualmente con el tema de la pandemia. Entonces, aquí la experiencia del cliente no tiene por qué verse afectada, es simplemente cómo logramos anticiparnos a estos cambios, a estos, digamos, afectaciones que también podemos tener de mercados internacionales, prepararnos con anticipación y decir, ¿quién está al centro? Nuestro cliente. Ujú. Así que, Déjame atender muy rápidamente tu inquietud sobre el efecto tomate, ujú, ¿verdad? Porque el aumento de la tasa de interés para luchar contra la inflación que mencionamos hace un momento hizo que quizás, me parece a mí, la dosis de medicina, o sea, llevar la tasa de política monetaria al 9%, fuera Ujú. excesiva. Ujú. La meta del Banco Central es tener una inflación del 3%. Prácticamente todo el año pasado estaba en cero o en negativo. Ujú. O sea, la dosis fue fuerte. Ujú. Pero ¿qué pasó en noviembre? En noviembre tuvimos el primer brote de inflación, 0,47 aportó el mes. Diciembre, 0,90 aportó el mes. Todavía en enero, 0,30 aporta el mes. Y el último dato que tenemos, febrero, otra vez está en negativa.
la aportación Sí. del febrero. ¿Qué pasó en esos 3 meses? Si revisamos el índice de precios al consumidor y vemos la tabla de los productos que más aportaron a ese incremento, Fue el tomate. ahí está el efecto tomate. La escasez de tomate provocó esa inflación, regresó el tomate, tal vez no de toda la calidad que esperábamos al mercado, pero bajó el precio de nueva cuenta. Esos detalles también tenemos que tomarlos en consideración, particularmente si yo estoy en Claro. ese sector. Imagínense si yo estoy preparando hamburguesas y llevan su tajadita de tomate. Me voy a ver afectado. Pero el productor o el distribuidor podría darle una experiencia especial, diferenciada Diferente. a su consumidor, estando en cualquier parte de la cadena, otra vez, ¿verdad? Podría ser otro productor o podría ser el consumidor final, diciéndole, la ensalada la vamos a cambiar, no va a llevar tomate, va a llevar esta otra cosa que está El pepino. barata. Sustitutos. Sí. Ujú. Sustitutos o complementos que son Ujú. importantes también identificar en mi empresa y como consumidor de qué puedo hacer. Si por alguna razón se puso cara la carne de cerdo, tengo que ir a buscar una alternativa. Claro. Y es posible que encuentre la de res, la de pollo, con una situación ahí que me haga cambiar un poco el tema. Pero ese es el efecto tomate. Sí, y similar al efecto maíz que se dio en México, Correcto. que se dio en circunstancias muy parecidas. Y recientemente el efecto huevos en los Estados Ajá. Unidos. Cierto, Ujú. cierto. Bueno, qué interesante esto porque es aquí donde volvemos y retomamos el tema de la anticipación y el prepararnos. Tenemos que prepararnos y estoy segura que muchas empresas se sentaron en la mesa y empezaron a ver cuáles iban a ser esas estrategias para atender este famoso efecto tomate. Pero bueno, vamos a continuar. Vidal, vamos a ver si en Estados Unidos hemos estado viendo cómo la confianza está teniendo un declive, pero en Costa Rica, al menos lo que vemos o lo que se prevé está relativamente estable. ¿Cómo debería interpretar un líder empresarial al definir su estrategia comercial sin afectar la experiencia del cliente? Detengámonos un momento por considerar qué es esa confianza del consumidor. Porque de lo que hemos estado hablando hasta este momento, de algunos temas macroeconómicos, podríamos hablar de muchísimos otros, hemos escogido algunos estratégicos para esta conversación, pero de los que hemos hablado, crecimiento, inflación, desempleo, son cosas que están ya en la realidad o son datos históricos. Ujú. La inflación es un dato histórico. Ujú, ujú. El crecimiento del año pasado ya pasó. Ya pasó. Me interesa saber Hacia adelante. hacia adelante. Entonces necesito tener datos prospectivos. En economía a esos datos le llamamos por su nombre en inglés leading indicators. Son cosas que me van a ayudar a ver hacia dónde vamos. Y las encuestas de confianza del empresario, del inversor y del consumidor son herramientas para ir previendo qué puedo hacer como empresario, cómo puedo planificar adecuadamente mi Ujú. tema. Lo mencionabas ahora en tu intervención anterior, pero uno de los elementos importantes es tener un plan y que ese Claro. plan sea lo suficientemente flexible. Primero que sea Claro. estratégico, ¿verdad? A largo plazo. Sí. Luego que sea muy operativo para saber qué tengo que hacer en los próximos meses, pero tiene que ser flexible. Ujú. Porque el que no tiene el plan flexible no logró cruzar, para dar un ejemplo, el río que yo le llamo el río COVID en el 2020 y se quedaron a la vera del camino porque no estaban preparados. ¿Cómo nos preparamos también para ese tema? La Organización Mundial de la Salud dice que deberíamos estar incorporando un tema de esa magnitud de pandemia En el plan estratégico. de 5 años. Cada Ujú. 5 años Ujú. deberíamos estarlo considerando. Pero cuando llegamos a algunas empresas, chicas, y vemos que está flaco el plan estratégico, está flaco el presupuesto, que es la expresión numérica del Ujú, plan, ujú. y está flaquísimo el flujo de caja. Sí. Y el flujo de caja debe tener una serie de elementos. Generalmente ponemos en el personal, nosotros podemos poner, voy a pagar la casa, los créditos, la comida, esas cosas. Y en las empresas, voy a pagar la planilla, la luz, el agua. ¿Saben cuál es uno de los estratégicos que deben ir de primero para empresas y para personas? El ahorro.
porque ese es el que me va a Prevención. permitir tener un colchón hacia futuro y poder... Y que el que te va a permitir ser flexible, que es lo que vos decías. Exactamente, Ujú. exactamente. Eso se complementa también con gobierno corporativo, pero dejemos el tema por ahí Para otro para episodio. que me inviten en Sí. otra oportunidad, ¿verdad? Sembrando el maíz del año. ¿Ah? La confianza, volviendo entonces Sí. al tema de la confianza. A las personas se le pregunta, entre otras cosas, si van a consumir más, si van a consumir menos, qué esperan del empleo, qué esperan de la inflación. Si la confianza lo que regenera como conclusión es pesimismo, yo como empresario voy a saber que voy a eventualmente enfrentarme a días de ventas menores Ujú, y tengo ujú. entonces que tener un plan para eso. Pero si es optimismo, Ujú. o sea, es que lo deje el tren a uno es un problema. Montarse en el tren equivocado también es También un es un problema. problema. Lo terminan a uno llevando A donde no quiere a ir. donde usted no tenía pensado ir. Entonces hay que escoger bien el tren en el que uno se va Se va a a montar. montar. Y eso es otra vez planificar bien el asunto. ¿Y qué significa una bonanza en una economía? Oportunidades, oportunidades. Pero una caída en la economía. Tuve la oportunidad de estar en junio pasado en China. Ahí aprendí algunas cosas más. De inteligencia artificial, tal vez hacia adelante vamos a que hablar. bastante. Yo le digo a mis estudiantes de la universidad y a los corredores de bolsa que preparo en Cambolsa que yo fui al futuro. Claro. Fui a ver unas Literalmente. ciudades impresionantes. Ujú. Y avances impresionantes. Sí, por ejemplo, una de las cosas que nos ocurrió es que éramos un grupo de latinos en varios autobuses y nosotros nos quedábamos debajo del semáforo esperando que pasara y no pasaba y no pasaba. Y nosotros, algo está pasando aquí. Esto debe estar mal. Y llegábamos a otro semáforo y se ponía rapidísimo la luz verde. Esto está desajustado. Y le preguntamos a nuestro guía, a Luis. No. Esto es un sistema en Shenzhen o en Shanghai que está centralizado y la inteligencia artificial lo está controlando. Es un Wow. servicio, es un servicio. El servicio de facilidad de transportación a las personas de la ciudad. Entonces, si el sistema con inteligencia artificial considera que hay un atascamiento en alguna zona de la ciudad, le da más luz verde en los semáforos. Hasta Wow. que con cámaras identifica que ya se fue la presa. Caramba. ¿Ah? Entonces, los chinos no hacen berreo por quedarse 4 minutos Porque saben que porque saben que les están limpiando la ciudad. Claro. Nosotros estaríamos pegados al pito Ajá. desde el minuto 1. ¿Ok? Eso también es experiencia del consumidor, porque Exacto. vamos, no solamente estamos hablando de café, hamburguesas y tortillas, estamos hablando de Sí. servicios y el servicio público también Claro. entra en esto. Claro. Por eso la experiencia del Y hay una consumidor, experiencia en eso la experiencia del también. consumidor Ajá. la tienen que tener incluida Ujú. las entidades públicas para mejorarnos Ujú. el servicio. Pero a raíz de que les metí el comercial del semáforo, bueno, la impresionante tecnología que tienen allá. Pero el otro tema fue que algo aprendí, ¿verdad? Aprendí a decir gracias, buenos días y aprendí crisis. Es una palabra que es wishi. Wishi. Wishi traducido es crisis, pero si usted le dice wishi a un chino, el chino abre los ojitos y dice, ¿dónde está la oportunidad? Ajá. Entonces, si estamos en momentos de incertidumbre y de volatilidad, si contamos con un plan estratégico adecuado y en ese plan sabemos en qué tren nos queremos ir, nosotros vamos a aprovechar esa oportunidad. Transformemos desafíos en oportunidades. Ujú. Dicen que esta frase que voy a mencionar es atribuible a Warren Buffett, es un multimillonario, y él dice, si el mundo llora, yo voy a aprovechar para venderle los pañuelos. Eso es tener planes, Ujú. flexibilidad, Ujú. aprovechar las oportunidades. Así Ujú. es. Y es que tener al cliente en el centro dentro de toda esa planificación es fundamental. Ahora decías que en tiempos de crisis, bueno, invertir en la experiencia del cliente definitivamente tiene que ser un punto súper importante dentro de esa planificación estratégica, porque en tiempos de crisis, el cliente, el consumidor que va a estar más cauteloso a consumir y demás, lo que vaya a consumir, lo va a consumir con una expectativa altísima de que se cumpla el valor
del precio que está pagando por por el intercambio de esa experiencia o de ese producto. Entonces, definitivamente que la experiencia del cliente en el momento de crisis podría resultar hasta ser un escudo protector. Así es. Por supuesto. Así es, así por es. Va a ser un supuesto. escudo protector. Entonces, si la economía se vuelve incierta, el ambiente está volátil, el cliente va a buscar más allá que un producto. Va a Que buscar te una genere seguridad, Moni. va a buscar una experiencia que genere seguridad. Aquí es Ujú. donde quiero volver la próxima vez, porque sé que lo que estoy pagando lo estoy recibiendo en el beneficio que estoy pagando. Y es que ahí me voy a lo que mencionabas antes. No es bajar precio, es subir ¿verdad? nuestro Porque nivel. tal Ajá. vez se puede creer eso y hay empresas Ujú. que el cliente, hay un tema de gasto, bajemos precios. No es un tema de bajar precios. La empresa debe de adaptar esa estrategia y casualmente, como lo dice Moni, ofrecer un valor real que Exacto. le genere seguridad y que al final genere esa lealtad y esa fidelidad que es la que hemos estado Y no nos vayamos muy hablando. lejos. Al final lo que dicen, ¿verdad? Lo barato sale caro. Así O es. sea, también el precio es un reflejo del valor que está adquiriendo, el valor del producto que está adquiriendo el cliente. Bueno, y con eso recuerdo una Que va historia que incluido nos habías que va contado. incluido con la experiencia, fundamentalmente. Nos Me habías imagino que te comentado estás la de los refiriendo a jarrones. los jarrón. jarrones Sí. Ajá. chinos, ¿sí? Estaba yo chiquillo, aquí cerquita, en la Universidad de Costa Rica, y mi buen profesor Hace de poquito. mercadeo, la semana pasada fue eso, como profesor. Estábamos en el curso de mercadeo, fabuloso curso de mercadeo, con don Alfredo Luz Schaunin. Él era encargado de mercadeo también en una institución de seguros muy importante aquí. Si quiere escuchar el nombre, nos patrocina. Y entonces lo contrató una cadena de tiendas de la Avenida Central porque había comprado una cantidad importante de jarrones de China y no se vendían. Y estaban ahí bien lucidos en la vitrina y no se vendían. Y don Alfredo hizo algunas consultas, hizo algunas investigaciones y dio su recomendación y dio su veredicto. ¿Qué tenemos que hacer, don Alfredo? Fácil. Subir el precio. ¿Cómo nos está molestando? Si no se están vendiendo, ¿cómo vamos a subir el precio? Por una sencilla razón. El precio que ustedes tienen no refleja la calidad del producto y la gente duda y no compra. Así es. Subieron el precio y se vendieron los jarrones. Impresionante, sí. Sí, es totalmente cierto. O sea, tiene que reflejar verdaderamente el valor del producto para que no salga lo barato, que salga caro. Así es, así es, así es. Vidal, acá también entran en juegos factores súper importantes de las compañías que tienen que ver con la consistencia, la comunicación y la diferenciación. Eso es súper clave también dentro de toda la planificación de las empresas año con año. Ahora, en tu experiencia nuevamente, ¿qué industrias has visto vos que han sabido reaccionar a los cambios económicos en términos de experiencia del cliente? Volvemos al tema de flexibilidad. Hemos estado en una vorágine de cambios tremendos. Ya les conté una de las experiencias que tuvimos en China. Otra de las cosas que también vivimos en China es que nos invitaron una vez, una tarde, y nos dijeron, en la tarde vamos a ir a ver la operación de un puerto y la operación de una mina. Nosotros habíamos entrado por Hong Kong a Shenzhen y sabíamos que eran 2 horas llegar al puerto. Qué bueno. ¿Cómo vamos a hacer esas 2 cosas en tan poquísimo tiempo? Bueno, nos llevaron a una empresa de tecnología muy importante de China, a un edificio, y en el piso donde nos metieron, habían un montón de chicos muy jóvenes con sus auriculares. Algunos tenían sus lentes de realidad aumentada. de realidad aumentada y estaban jugando con joystick. Y dijimos, bueno, nos van a vender videojuegos. Los chicos estaban operando el puerto desde ahí. Wow. Y lo que tenían en las pantallas era una grúa, un camión, un tráiler. Y en el edificio de la par, la mina. Wow. Y ahí estaban escarbando, sacando las minas, los minerales, con tractores, con vagonetas. Controlados a distancia. Controlados a distancia. Muy poca gente. Un agente de seguridad y mantenimiento allá en la mina. Ujú. Pero el confort del operario se cambió. La experiencia, en este caso, del trabajador, que es un consumidor Qué también. impresionante, claro. ¿Verdad? Y entonces los chiquillos ahí tomando café y disfrutando. Primero, cuando yo me fui para allá, a mis hijas
les decía, no me pierda el tiempo en esas cosas, en esos videojuegos. Cuando llegué de China, y vamos a comprar videojuegos porque ese es el futuro. Necesito que ustedes suelten esas habilidades motrices de motora fina, ¿verdad? Ese tipo de experiencias. Entonces, las industrias, Mónica, que logren entender estos cambios y los vayan incorporando, son las que van a tener una ventaja. Podríamos pensar que las de tecnología son las que se van a ver beneficiadas por este tema de virtualidad y inteligencia artificial. Pero aquí voy con una experiencia muy reciente, ¿verdad? Porque la Academia de Centroamérica hizo la publicación de un reportaje, un informe muy reciente, en donde decían cuáles son los puestos en Costa Rica que más se van a ver afectados por inteligencia artificial. Y uno pensaría, los repetitivos, porque esa repetición es el trabajo que... Se puede automatizar. Ahí está una diferencia. Una cosa es inteligencia artificial y otra cosa es automatización. Sí. Ya la automatización llegó a industrias manufactureras, agricultura, y está llegando, por ejemplo, el transporte con los vehículos autónomos. Pero en realidad son los puestos intelectuales más altos del escalafón los que van a tener una afectación, porque van a poder utilizar la inteligencia artificial para hacer mucho más eficiente su trabajo. Y de nueva cuenta, porque ahí la discusión era, ¿qué significará hacer más eficiente el trabajo? Más competitivo y a mejores costos. Las empresas los van a trasladar al consumidor. Gran pregunta, ¿verdad? O uno de los ingenieros decía, yo mismo estoy utilizando ChatGPT, Pilot, Gemini, DeepSeek, todas esas para mejorar mi productividad. Pero que ni se le ocurra al patrono, mándame más trabajo, porque estoy siendo más productivo. Yo estoy soltando mi tiempo para mí, para mejorar mi calidad de vida. Y ese concepto a mí me encantó. Claro, usemos la inteligencia artificial para mejorar las experiencias. Así y vean ustedes que aquí CX, experiencia del consumidor, tiene infinidad de vertientes, porque estamos hablando de la experiencia de un trabajador consumiendo el ambiente laboral que le ofrece su patrono y que incide en el clima organizacional y que incide en la productividad. Entonces me quedo con todas aquellas industrias que se han estado adaptando. Podríamos pensar que la agricultura queda como un poco rezagada, pero nada más lejos de la realidad, porque ya hay tractores autónomos. El tractor tiene un panel solar que lo alimenta y que está conectado a la red y sabe si viene una tormenta o no. Y entonces puede dosificar la semilla, el fertilizante, el abono, el agua y saber cuándo es el mejor momento para la cosecha. Entonces ahí vamos a tener una mayor productividad. ¿Cómo se va a aprovechar por parte de la humanidad esto? Aquí estamos dando un salto de calidad enorme. ¿Cómo se va a poder aprovechar por la humanidad esta situación? Esperamos que con una mayor productividad y una disminución en el hambre a nivel global. Tendremos que ver si realmente se ejecuta. Si eso se da. Pero estas industrias, Mónica y Yesenia, que se adaptan de mejor manera, van a tener una delantera importante en ese sentido. Y es que aquí entra a jugar un factor importantísimo y es la parte del liderazgo. Cuando los líderes realmente vienen a impactar y vienen a incluir la parte que nos decías ahora, agilidad y innovación dentro de su estrategia, la experiencia del cliente puede verse mejorada cada vez más. Porque empiezan desde ahí, desde los líderes. Exactamente. Entonces, el liderazgo para aquí viene a jugar un papel fundamental. Y ahora que hablabas CX o experiencia del cliente, como ya lo sabemos, entra aquí también la parte del uso de datos. La inteligencia artificial ahorita nos permite que utilicemos todos estos datos para realmente venir y atender qué es lo que está pasando con nuestro cliente. Muchas veces creemos que sí, que sabemos qué es lo que quiere y el producto que tenemos se lo ponemos a su disposición, pero al final
¿realmente estaremos satisfaciendo a ese cliente? ¿Es el producto idóneo para atender al cliente? No lo sabemos. No, no todas las empresas, pero muchas no la tienen. Así que el uso de datos para tomar esas decisiones con Estratégica. bases, decisiones, pueden tener algún riesgo, sí, claro, pero decisiones que al final me ayuden a asegurar la fidelidad de ese cliente. Entonces, aquí son muchos los temas que podemos trabajar, la parte de la resiliencia organizacional, la parte de la empatía, la parte de la proactividad por parte de las empresas para realmente ir siempre un paso adelante con las empresas. Pero bueno, Vidal, aquí vamos, ahorita voy a continuar con una siguiente pregunta y ya acercándonos al final. Creo que ha sido súper Enriquecedor. bonita la conversación, pero como lo dije al principio, estoy segura que muchos CEOs o líderes empresariales nos están acompañando el día de hoy, nos están escuchando y quisieras que nos dieras, si se pudieran tres, no sé si tres o las que desees, recomendaciones más importantes que le harías a un empresario para enfrentar este 2025 con una estrategia sólida centrada en el cliente. Sin duda alguna, esa estrategia lo que quiere aprovechar es justamente las oportunidades que se pueden dar en el entorno. Entonces necesito tener una estrategia Wichi, una estrategia flexible que me potencie cuando la economía me pone la vela a mi favor, pero que también me flexibilice y me adapte en el momento en el que las cosas no anden bien. Pero ¿cómo sé cuándo pasa una cosa y cuándo otra? Necesito capacitarme, necesito informarme y entender cómo leer esas variables, algunas de las cuales el día de hoy hemos estado conversando, y cuál va a ser la incidencia de cada una de esas variables en la dinámica de mi empresa, de mi negocio. Y entonces hablamos del efecto tomate. ¿Se podía saber con antelación? Es probable que sí, si hubiéramos tenido la información de los productores diciendo se echó a perder la cosecha de tomate. Con anticipación. Pero nos dimos cuenta cuando el precio llegó a 5,000 colones el kilo y no habían tomates en la góndola. No nos pudimos preparar. Entonces aquí está precisamente como parte de la estrategia el desarrollo de inteligencia de negocios para poder adaptarme, para poder tomar lo mejor que hay en el mercado e incorporarlo dentro de mi organización. Por eso, todo lo del tema de la inteligencia artificial y la automatización avanzada en la medida de lo posible puede ser también una buena incorporación en esa estrategia. Esa estrategia debe tratar de abarcar todos los clientes del espectro que yo pueda atender. Eso significa que, dependiendo de mi negocio, puedo tener tiendas físicas, plataformas en línea, redes sociales, y entonces esa comunicación de una estrategia que se llama omnicanal es importante también incorporarla. Y luego, tratar de priorizar en que esa experiencia que tenga el cliente sea inolvidable. Porque entonces, lo mencionaste hace un momento atrás, vuelve. Y vuelve por todo lo que dijiste vos, Mónica, pero yo quiero centrar también, pues ya se nos acaba el tiempo, en un concepto básico en mercados financieros y particularmente en economía. Yo me especializo, como lo dijiste, en el sector financiero. ¿Qué vendemos nosotros? No vendemos tasas de interés, no vendemos CDP, no vendemos tarjetas de crédito, vendemos confianza. Porque cuando el cliente la siente y sabe que somos socios, pues entonces regresa. Toma la decisión. Si es un bien y tuvo una experiencia satisfactoria con el consumo o el uso del bien, regresa. Si es un servicio, de igual manera. Entonces la clave aquí está cultivar la confianza. Interna y externa. Dentro de los equipos y con el cliente. Exacto. Por supuesto, yo soy el primero que tengo que creérmela. Entonces tengo que generar esa autoconfianza hacia nosotros. Yo sé, chicas, que nos quedan un montón de temas en el tapete, pero me parece que
pueden contar conmigo en una próxima muchísimas oportunidad. Yo encantado de venir otra vez a conversar con ustedes. Bueno, definitivamente sí, ya estamos llegando al final de este episodio y bueno, hoy hemos visto cómo más que nunca los temas económicos y la experiencia del cliente están íntimamente conectados. A veces la gente cree o las empresas piensan que experiencia del cliente es un departamento aparte. Exacto. Y tiene que estar dentro de la planificación estratégica de cada empresa. Entonces, hoy hemos visto cómo desde la caída de la confianza del consumidor hasta la experiencia del cliente como un factor diferenciador y cómo las empresas que a través de liderazgo y estrategias se preparan pueden tener realmente una competitividad en el mercado. Entonces, Vidal, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer contar con toda tu experiencia y con esta conexión de puntos tan interesantes el día de hoy. Gracias a ustedes por la confianza y de nueva cuenta auguro un extraordinario futuro, éxitos en abundancia y también bendiciones para este proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, y si esta conversación te resultó útil, pudiste conectar, que era nuestro objetivo, que pudiéramos conectar cómo los impactos económicos, tanto locales como internacionales, tienen una estrecha relación con la experiencia del cliente, comparta este episodio con sus equipos, con sus amigos y pronto estaremos en un nuevo episodio. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Vidal. Gracias a ustedes.